Hola, hola, mi gente hermosa, ya estamos aquí en vivo en la grabación del devocional de esta semana. Y esta semana fue el Día Internacional de la Mujer. Y yo elegí un texto que nos da unas características de cómo ser una mujer que comprende, en primer lugar, su posición, en segundo lugar, su valor y en tercer lugar, su dependencia. Y yo te quiero hablar de la reina Esther. Y quiero darte algunas características que la reina Esther tenía como mujer y que nosotras también como mujeres tenemos que aprender a reproducir esas características y encontrar en su forma de desenvolverse cosas que nos van a dar la gracia y el favor de Dios sobre nuestras vidas. Y esto está en el libro de Esther. A partir del capítulo 2 del libro de Esther, bueno, cuenta la historia de la reina Esther, que tenía antes otro nombre llamada Hadasa. Y la reina Esther era una joven huérfana de padre y madre que se había criado con su tío, que es Mardoqueo, o su primo en este caso, que es Mardoqueo. Y ella se crió con él, fue como una hija para él, y ella tenía toda la cultura y la ascendencia de los judíos. Y en ese camino, en ese proceso, y no solo en el proceso, sino en el propósito que había en la vida de Esther, hay algunas características que quiero mencionarte que nosotras tenemos que tener como mujeres. La primera de ellas está en el capítulo 2, en el versículo 15 del libro de Esther. Dice, cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Lo primero dice que ella ganaba el favor de todos. Y como mujeres yo sé que muchas veces es complicado en un mundo, en un tiempo en el que hoy estamos nosotros, es complicado siempre tener el favor, la gracia de las personas. Sin embargo, nosotras mujeres tenemos que procurar estar en paz con todos. ¿A qué me refiero con eso? Que si depende de nosotras, si es parte de nuestra responsabilidad, si es algo que nosotras podemos alcanzar, nosotras tenemos que buscar siempre tener ese favor. ¿Por qué? Porque muchas veces el hecho de que nosotras seamos tal vez faltas de simpatía, faltas de gracia, faltas de dar un buen saludo, de dar un buen trato, de hablar amablemente a las personas. Bueno, eso a nosotras nos ayuda a tener el favor y la gracia que Esther tuvo. Ella hallaba gracia ante las personas. ¿Por qué? Porque ella buscaba ese favor. Siempre que dependía de ella, ella tenía un trato amable, ella tenía un trato agradable, ella hacía que las personas que querían acceder a su amistad, a su relacionamiento, ella hacía lo posible porque las cosas sean así. Y así como te decía, no siempre podemos lograr el favor de la gente, porque también entendemos que si en los demás no hay esa apertura, es imposible, pero siempre que dependa de nosotras, nosotras tenemos que ser como la reina Esther, hallar la gracia, el favor de todos los que la veían. Y en el versículo 17 dice, y el rey la amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti, que era la reina anterior. ¿Por qué ella tuvo el amor, la gracia, el favor del rey? Porque ella se posicionó en un lugar
como mujer, donde ella sabía atender las expectativas de quien iba a ser su esposo, en este caso el rey. Entonces, esa era otra de las características tan importantes de la reina Esther que como mujeres nosotras tenemos que aprender a desarrollar, que es el tener un carácter que haga que en casa, que nuestro cónyuge, nuestro esposo y también todos los que habitan con nosotros en casa tengan ese amor, porque dice que él amaba a Esther más que a todas. Quiere decir que ella cumplía las expectativas de él como esposa. Ella se comportaba y se posicionaba en ese lugar de reina, ¿verdad? Pero sobre todas las cosas, había una característica más que tenía la reina Esther, y esto está en el versículo 20, y dice, y Esther según le había mandado Mardoqueo. Recordemos que Mardoqueo fue quien crió a Esther desde pequeña, era como si fuese su padre. Y él le había mandado que no declare su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Y aquí hay un principio y una enseñanza demasiado importante del carácter de Esther. Ella era una mujer enseñable, ella tenía un corazón enseñable. ¿Por qué? Porque dice que ella hacía lo que le decía Mardoqueo. Mardoqueo era como su padre. ¿Y quién es nuestro padre? Aquel que tiene una autoridad sobre nuestras vidas. Pero mujeres, necesitamos tanta humildad para poder recibir el consejo, la enseñanza y aplicar lo que a nosotros nos están enseñando. Porque una mujer que verdaderamente entiende cuál es su posición, cuál es su lugar, esta mujer aprende a tener un corazón humilde, un corazón enseñable, un corazón que es capaz de recibir instrucciones precisas, porque la mujer sabia es aquella que también se deja enseñar, no solamente es aquella que lleva el mundo por delante y que nadie puede instruirle y que nadie puede indicarle qué camino tiene que tomar. Tal vez muchas veces estamos en nuestra vida en momentos donde nos toca ser enseñadas, donde nos toca ser reprendidas, donde alguien tiene que darnos un consejo, una instrucción, un camino que seguir. Y Esther tenía un corazón humilde, un corazón capaz de recibir una instrucción valiosa de parte de su primo Mardoqueo. Y por último, te quiero hablar de esta característica que me encantó de Esther. Ella era una mujer que, como tenía un corazón humilde y un corazón enseñable, ocurrió que ella necesitaba hablar con el rey, necesitaba reunirse con el rey para darle a ella, a él, una información importante. Ella necesitaba conversar sobre el riesgo que estaba corriendo su pueblo, su nación, como de donde ella venía como judía. Entonces, como su pueblo estaba en riesgo de ser exterminado, ella necesitaba hablar con el rey. Pero el rey tenía ciertas condiciones. Para llegar hasta él, nadie podía hacer eso sin ser llamada por el rey. Ella era su esposa, ella era la reina, pero ella, si quería hablar con él, necesitaba que él la llame. Y como eso no estaba ocurriendo, ya pasó 30 días y el rey no la llamaba, entonces ella tomó la decisión de ser valiente. Siguiente característica, tener valentía. Pero una valentía intentando mostrar que esa valentía y tal vez el triunfo de esa valentía depende de nosotros, es una valentía otra vez humana. Pero lo que tenía Esther era algo mucho más allá. Ella fue valiente, pero también fue dependiente. ¿Dependiente de quién? Dependiente del favor de Dios. Y en el capítulo 4 y en el versículo 16 dice que ella le pidió a su primo Mardoqueo que reúna a
todos los judíos que hallen en Susa y que ayunen por ella y que no coman ni beban 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca, dice. Entonces ella buscó las herramientas y las armas espirituales que ella tenía para enfrentar con valentía una situación difícil. La reina Esther usó el poder divino, el poder que Dios le podía dar para llegar y cumplir con su objetivo. Y cuánta valentía tuvo, porque ella misma dice, y si muero, que muera. Pero ella usó y entendió que era Dios quien podía abrir las puertas y darle la victoria de esa situación que ella estaba esperando. ¿Y qué pasó? Dice en el versículo 2 del capítulo 5, dice, y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Entonces lo que pasó es que Dios le dio la victoria, porque ella podía haber muerto, porque ella se arriesgó a hacer algo que estaba fuera de la ley. Como les decía, solamente las personas que tenían el cetro de oro podían entrar a hablar con el rey. Todas las personas que él había llamado podían entrar a hablar con él, pero ella no tenía esa puerta abierta y ella fue aún así a hablar con él. Y el favor de Dios estuvo sobre ella. ¿Por qué? Porque ella era una mujer dependiente de Dios. Entonces, ¿cuáles son esas características? Entonces, hagamos un repaso. La primera característica es que ella era una mujer que tenía gracia. Ella buscaba agradar el corazón de las personas siempre y cuando dependían de ella. Entonces, ¿qué ocurre? La reina Esther buscaba el favor y la gracia de Dios sobre su vida. Y con esto hoy terminamos nuestro devocional y espero que estas características te sirvan para que puedas seguir siendo esa mujer como es, llena de sabiduría, llena de gracia, llena de favor delante de Dios. O solo por recibir una dirección, una mujer no pierde su posición por eso, ni su autoridad. Al contrario, una persona que con humildad recibe un consejo, una instrucción, es una persona que tiene una identidad firme, un carácter bien forjado. Y como siguiente característica de la reina Esther es que ella fue valiente, pero no solo valiente para enfrentar una situación difícil, aún arriesgando su vida, su propia vida, sino que ella fue valiente, pero con las armas correctas, las armas espirituales y el favor de Dios sobre su vida. Entonces, estas características nosotras como mujeres tenemos que desarrollarlas en nuestra vida y así poder hallar gracia, hallar favor y tener el triunfo que tuvo la reina Esther, porque ella llegó al lugar, al objetivo que ella quería llegar, y no solamente tuvo el favor de Dios, sino que el rey incluso dice en el capítulo 5 que si de él dependiera le daría la mitad del reino que él tenía, porque él la amó más que a todas las demás mujeres que habían dentro del palacio del rey. ¿Por qué? Porque Esther fue una mujer que se posicionó y entendió cuál fue su propósito en ese lugar como reina. Y la pregunta que te hago es, ¿vos entendés cuál es tu propósito como mujer? ¿Vos entendés cuál es tu posición como mujer? ¿Vos entendés a qué fuiste llamada como mujer? Entonces, si esas respuestas tienen como ejemplo la vida de Esther, entonces estás entendiendo cuál es tu lugar, tu posición como mujer. Y con esto yo me despido de nuestro devocional de hoy y nos vamos a encontrar el próximo lunes con una palabra poderosa para vos. Un beso.